México está bajo asalto, no por fuerzas militares o económicas externas, sino por una arremetida que trasciende lo material, una guerra espiritual de singular intensidad que no se ve en ninguna otra nación de nuestro tiempo. Y es sobre el porqué de esta oscura predilección que necesitamos hablar ahora. Lo que está en juego no son fronteras ni recursos, sino el propio corazón de la fe de un pueblo que, por historia y por intervención divina, se ha convertido en un baluarte, consecuentemente, en un blanco prioritario. El ataque al alma mexicana es la prueba de la magnitud de su vocación y del poder de la alianza que representa. E ignorar esta realidad es no comprender el mapa de la batalla espiritual a escala continental y global. Hay una estrategia oculta detrás de la violencia desenfrenada, del caos social y de la corrupción que permean la vida pública de México. Una táctica que busca desmantelar la manifestación más poderosa de la presencia de Dios en las Américas, manifestación que se estableció en Tepeyac y que forjó la identidad de toda una nación, la promesa de Guadalupe. No se trata de un simple azar, ni de puro crimen organizado. Estamos presenciando el resurgir de una batalla milenaria, donde antiguas fuerzas intentan recuperar su dominio sobre un territorio que les fue dramáticamente arrebatado. ¿Qué hace de México el epicentro de esta tormenta? ¿Qué hay en esta tierra y en su gente que atrae la furia desproporcionada del antagonista espiritual? ¿Te has puesto a pensar que la intensidad del sufrimiento y de la violencia en México bien podría ser el mayor atestado de su importancia profética y de la fuerza de su fe? ¿Una fe que se niega a morir, incluso bajo el yugo del miedo y de la muerte? El país se encuentra en la encrucijada de dos narrativas titánicas, la promesa de vida y protección representada por la Virgen Morena, y el ciclo persistente de muerte y sacrificio que resuena desde las civilizaciones precolombinas y que hoy se manifiesta en las estructuras del narcotráfico y en el culto a la Santa Muerte. Esta polarización no es accidental, sino el conflicto central que define el destino de todo un continente. Y antes de seguir, déjanos un like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido le llegue a más gente. Es vital entender que la batalla no se libra en las urnas o en los mercados, sino en las conciencias, en el seno familiar y en la pureza de la devoción. La violencia que vemos, el avance de la corrupción y la desesperanza social no son el problema final, son los síntomas visibles de una ofensiva mucho más profunda, orquestada para quebrar la columna vertebral de la resistencia espiritual de las Américas. México es un campo de batalla de altísima intensidad porque es allí donde se encuentra uno de los símbolos más poderosos de la intercesión y de la alianza divina, la fundación espiritual de este país, cimentada en la promesa de Guadalupe. Representa una barrera infranqueable contra la agenda de secularización y desesperación que avanza por el mundo, y es por eso que el asalto es tan sistemático y cruel. Ya no podemos mirar los noticieros sobre México con la superficialidad del análisis geopolítico. Es necesario ver detrás del velo, reconocer que la intensidad del ataque es la medida exacta del valor de la fe que intenta destruir, y comprender que la persistencia de esa fe es nuestra mayor esperanza. Históricamente, México siempre ha estado posicionado en un punto neurálgico, un verdadero puente entre mundos, lo que confiere a este territorio una importancia que sobrepasa la geopolítica. La nación es heredera de civilizaciones mesoamericanas que, aunque complejas y ricas en sabiduría, estaban profundamente inmersas en rituales de sacrificio y en una cosmovisión que exigía el derramamiento de sangre para el mantenimiento del cosmos, la llegada del cristianismo, y en particular, la aparición milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, representó no solo una conversión masiva, sino una ruptura dramática y profética con ese ciclo de muerte, estableciendo un nuevo pacto espiritual que prometía vida y protección. Es justamente ese hito, esa victoria fundacional que selló el destino espiritual del continente, lo que el antagonista intenta, con furia redoblada, revertir. El caos moderno es la manifestación táctica de ese deseo de anular la promesa y hacer que el espíritu antiguo del sacrificio y de la muerte reine de nuevo. La relevancia de México, por lo tanto, no es meramente accidental, sino estratégica en el mapa de la guerra espiritual. La fe profunda del pueblo mexicano no es una religiosidad pasiva, es combativa, resiliente e intrínsecamente ligada a su identidad nacional, lo que la convierte en un obstáculo estructural para las fuerzas que buscan la secularización total y el desmantelamiento de los valores tradicionales. La historia nos demuestra que, donde la gloria de Dios se manifiesta de forma más poderosa y establece una alianza inquebrantable con un pueblo,
Es exactamente allí donde el sistema de las tinieblas concentra su más intensa y destructiva oposición, y México encaja perfectamente en ese patrón. El ataque actual es el reconocimiento, por parte de la fuerza de oposición, de que la fe mexicana representa una amenaza existencial a sus planes de dominio cultural y espiritual sobre las Américas, y por eso, la violencia, la corrupción y la desesperanza se convierten en herramientas de guerra para minar esa resistencia inquebrantable. Hay que entender que estamos hablando de ciclos históricos. Lo que presenciamos en México es un eco, pero también una intensificación, de las batallas espirituales que marcaron la formación de naciones depositarias de grandes promesas. Así como el antiguo Israel enfrentó constantes persecuciones e intentos de corrupción de su fe, el pueblo mexicano, desde el milagro de Tepeyac, es provocado a cada instante a abandonar la alianza firmada. El ataque se manifiesta hoy en forma de narcotráfico, pero la verdadera mercancía traficada no es solo la droga, es la desesperanza, el miedo y la muerte ritualística, que sirven como una usurpación perversa de la adoración, un retorno camuflado al espíritu de sacrificio que la Virgen de Guadalupe vino a desmantelar. Este no es un conflicto aislado. Es el punto focal donde las fuerzas de la vida y de la muerte se encuentran en un embate de altísima tensión, definiendo el tono de la resistencia espiritual en Occidente. El narcotráfico, en su forma y crueldad, ya no puede ser analizado solamente bajo la óptica de la sociología criminal. La brutalidad que trasciende el lucro, los rituales, el culto a la muerte y el uso de símbolos espirituales pervertidos demuestran que las estructuras del crimen organizado en México son, de hecho, el brazo material de una entidad espiritual que busca la anarquía y la destrucción. Esta estructura opera como un sistema de muerte que se opone directamente a la promesa de vida y al amparo materno que Guadalupe ofrece. La violencia generalizada es una táctica de guerra que busca desmoralizar al pueblo, quebrar su esperanza y forzarlo a una elección trágica, la fe inquebrantable, o la adhesión al miedo y a la desesperanza violenta que el sistema de muerte ofrece. Y esta elección es el dilema que define el destino de millones de almas. La agenda de ataque no se limita a la violencia explícita. Se infiltra sutilmente a través de sistemas políticos e ideológicos que buscan desmantelar la familia y los valores tradicionales que son la base de la fe mexicana. El sistema corrupto opera como una fuerza histórica que intenta remover la influencia de la fe de la esfera pública, creando un vacío donde el caos puede florecer sin resistencia moral. Cuando la fundación de la sociedad, la familia y la moralidad es atacada por leyes y políticas que promueven la desintegración, el campo de batalla espiritual se alarga, y el pueblo se vuelve más vulnerable a la desesperanza y a la atracción por cultos paralelos. La lucha en México, por lo tanto, es la lucha por la preservación del orden moral y de la estructura social que sostiene la alianza histórica con lo divino. La intensidad del ataque es la señal profética más clara. No se ataca con tanta furia algo que carece de valor o poder. México es atacado con esta vehemencia porque su fe es vista por el antagonista como una mina terrestre para sus planes de dominio global. Si la Virgen de Guadalupe logró, en pocas décadas tras su aparición, convertir a millones de almas, transformando una cultura milenaria de sacrificio en una de devoción a la vida, el poder de esta intercesión y de esta alianza es inmensurable. El ataque es, en esencia, un intento de anular esa profecía, de revertir el mayor avance espiritual del continente y de demostrar que incluso la protección divina puede ser, en teoría, superada por el caos. El sufrimiento del pueblo mexicano, en este contexto, revela la magnitud de su vocación y la importancia de su resistencia continua. Para comprender la intensidad del asalto espiritual, necesitamos volver al meollo del conflicto, el antagonismo entre la promesa de Guadalupe y la maldición persistente. La fe guadalupana, profundamente mariana, es más que una devoción, es la Carta Constitucional Espiritual de México, un documento visual y místico que unió razas y culturas, y que prometió amparo y protección a un pueblo oprimido. Esta promesa de Tepeyac no fue una mera consolidación religiosa, fue la erradicación de un sistema de adoración a la muerte que duró siglos, sustituyendo el sacrificio humano por la misericordia y por la vida. El ataque contemporáneo es el intento directo de resucitar ese espíritu antiguo, usando el caos moderno, el narcotráfico, como su nuevo altar de sacrificio, transformando a víctimas inocentes en ofrendas a la desesperanza y al poder perverso.
La fuerza de oposición concentra su energía en minar lo que la Virgen de Guadalupe simboliza: la maternidad, la pureza de la fe y la intervención divina en los momentos de desesperación. Al atacar la moral y la estructura familiar, al promover la violencia con tintes de crueldad ritualística, el antagonista busca herir a la madre en su santuario más amado, desmoralizando y quebrando la esperanza de los hijos. La violencia extrema del narcotráfico, con sus decapitaciones y rituales macabros, no es aleatoria. Es una firma, un código que indica el deseo de revertir la conversión masiva, intentando hacer que el pueblo, oprimido y sin esperanza, retorne al miedo y al poder de las tinieblas. El contexto histórico nos ofrece un paralelo crucial: la Guerra Cristera, a principios del siglo XX. En aquella época, el Estado laico intentó, de forma violenta y sistemática, remover la fe de la esfera pública, cerrando iglesias y persiguiendo a sacerdotes y laicos. La respuesta del pueblo mexicano no fue el abandono, sino una resistencia armada en defensa de su identidad religiosa, probando que su fe es más fuerte que el poder opresor y el miedo a la muerte. El conflicto actual es la continuación de esa misma batalla, con tácticas más sutiles y más letales. Ahora, el enemigo no usa solo las leyes y los fusiles del Estado, sino el veneno de la corrupción, la metástasis del crimen organizado y la seducción de los cultos a la muerte, buscando desarmar el alma, y no solo el cuerpo. Es fundamental observar el simbolismo detrás del crecimiento exponencial del culto a la Santa Muerte. Este culto, que exalta la figura de la muerte y se asocia fuertemente a criminales y desesperados, es la materialización perfecta del antagonismo espiritual en acción. Ofrece una alternativa sombría a la Virgen de Guadalupe. Es la perversión de la maternidad y de la protección en una figura esquelética, exigiendo lealtad a cambio de poder e impunidad, reforzando el ciclo de muerte y miedo. Este fenómeno no es solo folclore. Es la evidencia clara de que el antagonista está disputando activamente el corazón del pueblo mexicano, ofreciendo un refugio falso y destructivo para aquellos que se sienten abandonados por el caos social. México es atacado porque es el Talarim espiritual, el lugar donde se corta la carne del secularismo y donde se renueva la alianza con lo divino. La persistencia de esta fe, a pesar de siglos de persecución y violencia, irrita y desafía al sistema de las tinieblas. La nación se ha convertido en el depositario de una promesa que, si se mantiene, garantizará la resistencia espiritual de todo el continente. Si la fe mexicana es quebrada, si el símbolo de Guadalupe es desmoralizado u opacado por el culto a la muerte, el resultado será un efecto dominó de desesperanza y secularización que se esparcirá por las Américas, y el antagonista lo sabe, lo que justifica la desproporción de la fuerza de ataque. Analizando la economía del caos, percibimos que la corrupción política e institucional en México no es solo un subproducto de la mala gestión, es una herramienta estratégica de guerra espiritual. El sistema corrupto sirve como el brazo material que garantiza la impunidad del crimen y el mantenimiento de la violencia, creando un ambiente de desorden estructural que impide el florecimiento de la esperanza y de la justicia. Al quebrar la confianza del pueblo en las instituciones, el antagonista los empuja al cinismo, la incredulidad y, en última instancia, a la búsqueda de protección en fuerzas paralelas, como los propios cárteles o el culto a la Santa Muerte, completando el ciclo de destrucción moral y social. El ataque tiene como objetivo central la desintegración social, comenzando por la célula fundamental, la familia. Al minar los valores tradicionales, promover agendas ideológicas contrarias a la vida y a la unidad familiar, y crear un clima de miedo que aleja a los padres de los hijos, el sistema de ataque busca remover el principal ambiente de transmisión de la fe y de la moral. Una sociedad con familias desintegradas es una sociedad debilitada, sin base moral para resistir al caos. Es en el hogar, donde la devoción a Guadalupe es más fuerte, que el antagonista necesita entrar para asegurar el éxito de su ofensiva, transformando la seguridad del hogar en un nuevo campo de batalla. La propia historia de la fundación de la fe mexicana nos alerta. La aparición de Guadalupe ocurrió en Tepeyac, un lugar que antes estaba dedicado a la adoración de Tonantzin, una diosa madre ligada a la fertilidad y a la tierra, pero cuyo culto, en ciertos aspectos, estaba ligado a prácticas prehispánicas. La intervención divina no destruyó la memoria de la madre, sino que la elevó y la purificó. El ataque actual es el intento de mezclar, corromper y rebajar nuevamente esa fe, insertando elementos de sincretismo destructivo,
haciendo que la devoción pura sea oscurecida por la atracción de fuerzas sombrías bajo ropajes religiosos, debilitando la resistencia del pueblo por dentro. Esta intensa polarización revela una verdad incómoda. El sufrimiento de México no es aleatorio. Es el precio de ser un pueblo que carga una vocación mesiánica, un llamado a ser la luz del continente. La tribulación no es una señal de abandono, sino de que el pueblo está cumpliendo un papel crucial en el drama cósmico, manteniendo encendida la llama de la fe en un ambiente de hostilidad extrema. Con cada víctima de la violencia, con cada ataque a la fe, el mundo es testigo del valor y la importancia de la alianza que el antagonista está desesperado por destruir. La fragilidad institucional y el caos político, a menudo vistos como meros problemas de gobernanza, son, en verdad, tácticas de desestabilización. La inestabilidad política y la impunidad generan desesperanza y falta de credibilidad en el sistema legal, haciendo que la ley del más fuerte o la ley de la violencia se establezcan como la única orden posible. Este escenario de anarquía y desconfianza es el ambiente ideal para que el espíritu de muerte prospere, pues remueve la capacidad del pueblo de organizarse socialmente y de resistir colectivamente a través de las vías democráticas y justas. La manifestación de la Santa Muerte no es la única señal. El avance de sectas e ideologías que promueven el relativismo moral absoluto es otra frente de ataque. Si el pueblo pierde la capacidad de discernir el bien y el mal, si la verdad es subjetiva e inmutable, la base de la moralidad cristiana se desmorona. Esta guerra ideológica busca neutralizar la capacidad crítica y la firmeza en la fe, transformando la devoción en un mero hobby privado, inofensivo a la estructura de poder secular, consecuentemente, ineficaz para resistir al sistema de muerte. Aguas. Sujeta esta parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento sobre esto, al conectar estos puntos con patrones ancestrales. La resistencia, por lo tanto, no es una cuestión de política partidista o de fuerza militar. La resistencia real en México es el mantenimiento de la fe simple e inquebrantable, el apego a la devoción a Guadalupe y la defensa intransigente de la vida y la familia. El antagonista sabe que, mientras el pueblo mantenga esa llama encendida, no vencerá. La violencia, el caos y la corrupción son solo el humo de una batalla que, en el fondo, se libra por la lealtad y por la esperanza del pueblo mexicano. El resultado de esta lucha definirá no solo el futuro de México, sino la capacidad de todo Occidente de resistir la ola de desesperación y secularización. El conflicto central en México es la manifestación visible del antagonismo estructural entre la Alianza Divina, sellada en la figura de Guadalupe, y el poder de la fuerza de oposición, que busca el rescate de antiguas deidades y el establecimiento del caos moderno. Este choque es inevitable porque la fe mexicana, en su esencia, representa la negación absoluta del sacrificio y de la muerte como fuente de poder. La promesa de Guadalupe es la de un refugio y de una intercesión que sustituye el miedo por la certeza del amor divino. Y es precisamente esa certeza lo que el sistema de las tinieblas necesita quebrar para recuperar el territorio que considera suyo por derecho ancestral, aquel que fue purificado por el milagro de 1531. Y es esta disputa de dominio la que genera la violencia desproporcionada. De un lado, tenemos el arquetipo de la fuerza sombría, el principio espiritual que impulsa el narcotráfico. Este no es un criminal común, es un usurpador de adoración, un sembrador de la muerte que usa el miedo, la crueldad y el rito para establecer su autoridad. El narcotráfico, con su jerarquía de poder, sus rituales de iniciación y su exaltación de la figura de la muerte, opera como una contraiglesia, un sistema que exige devoción absoluta y ofrece una falsa promesa de poder e impunidad en el caos. Se coloca en directa oposición a la orden moral y espiritual establecida, desafiando abiertamente la protección prometida. Del otro lado, la Virgen de Guadalupe, la figura materna, es la personificación de la resistencia. Es el estandarte que la fe del pueblo mexicano, el oprimido fiel, levanta en medio de la tribulación. La fe guadalupana no es una fuerza política, sino una fuerza espiritual y cultural que, por su profundidad y alcance, anula la desesperanza. La simple mantención de esta devoción, el uso de sus símbolos y la creencia en su protección son actos de resistencia que frustran los planes del antagonista, forzándolo a intensificar la violencia en el intento de desmoralizar y alejar al pueblo de su amparo. El escenario donde este conflicto se desarrolla es la familia y la sociedad mexicana,
que se convierten en el campo de batalla. Las tácticas de la fuerza sombría incluyen el ataque directo a la juventud, cooptándola por el dinero, por la adrenalina del crimen y por la atracción de cultos sincréticos, garantizando así la continuidad de su ejército de muerte. Mientras tanto, el sistema secular y corruptor, la fuerza histórica, actúa para garantizar que las estructuras sociales no ofrezcan resistencia, removiendo la justicia y la esperanza de intervención legal, creando el vacío donde solo el poder bruto puede prevalecer, haciendo el conflicto inevitable y la lucha por la fe, una lucha por la supervivencia. Ese antagonismo se torna trágico porque México es forzado a vivir una polarización extrema. A cada amanecer, el pueblo está obligado a elegir entre la desesperanza violenta, que promete un falso control a través del caos, y la esperanza humilde, pero poderosa, que reside en la alianza divina. La magnitud del sufrimiento y la visibilidad de la violencia son las herramientas que el antagonista usa para probar al pueblo que la promesa de protección falló. Pero la persistencia de la fe, la negativa a rendirse al miedo, es la evidencia de que esta batalla todavía se está librando en el alma de millones de mexicanos, manteniendo el conflicto en el auge de la tensión. El conflicto central no es solo sobre quien gobierna o quien controla el territorio, es sobre quien será adorado. Es la batalla por la lealtad. El sistema de muerte exige sacrificio y lealtad ciega, mientras que la alianza divina ofrece vida y la libertad de la fe. La crueldad del narcotráfico, por lo tanto, es la manifestación de ese imperativo de adoración, una exigencia brutal de sumisión al espíritu de muerte, convirtiendo a México en el escenario de una disputa teológica y espiritual con implicaciones en la vida real de cada ciudadano. Y es por esa razón profunda que el ataque es más intenso aquí que en cualquier otro lugar. La intensidad de la batalla en México no es un evento aislado en la historia de las grandes narrativas espirituales, repite patrones antiguos, sirviendo como un eco de persecuciones y pruebas impuestas a pueblos con vocación profética. Podemos trazar un paralelo directo con el antiguo Israel, que era el depositario de la alianza. Por eso, enfrentaba constantes ataques de naciones vecinas e influencias paganas que intentaban corromper su fe y desviar su destino. México, como depositario de la Alianza de Guadalupe, es sometido a una presión similar, donde el caos social y la violencia operan como las naciones vecinas modernas, intentando minar el pacto espiritual por dentro, mostrando que ser un pueblo elegido implica, inevitablemente, ser un blanco prioritario. Otro paralelo poderoso reside en el colapso de sistemas antiguos y el nacimiento de una nueva fe. En el momento de la conquista, el imperio azteca, aunque grandioso, estaba espiritualmente exhausto por el ciclo interminable de rituales de sacrificio humano, una manifestación extrema del dominio del espíritu de muerte. La intervención de Guadalupe fue el punto de inflexión, prometiendo un Dios de vida y misericordia, que puso fin al derramamiento de sangre. El ataque moderno, manifestado en el narcotráfico con sus rituales de crueldad y muerte, es el intento explícito de revertir esa conversión, de traer de vuelta el espíritu de sacrificio y de anular la promesa de vida que fue firmada, lo que confiere a la violencia actual una dimensión histórica y espiritual profunda. La narrativa de México también se asemeja a la persecución de los primeros cristianos bajo el Imperio Romano. En esos periodos, la resistencia de la fe no estaba en su fuerza militar, sino en su resiliencia moral y en la disposición al martirio. El pueblo mexicano ha demostrado una capacidad notable de mantener la fe, incluso cuando se enfrenta a la muerte brutal y al terror. La guerra cristera, donde laicos dieron su vida gritando, «¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe!», es el paralelo social más cercano, mostrando que el pueblo mexicano tiene un historial de luchar físicamente para proteger su identidad espiritual, y la lucha de hoy es la continuación de esa misma resistencia, solo que con el enemigo y las tácticas disfrazadas bajo la forma de crimen organizado. Podemos usar la imagen visual de la ciudad santa sitiada. Jerusalén, frecuentemente atacada y reconstruida, era importante no por su poder bélico, sino por lo que representaba, el lugar de la presencia divina. México, en la visión de la fe, es el lugar de la manifestación de la Madre del verdadero Dios. Es un territorio espiritualmente consagrado. El asalto incesante es el asedio del enemigo al lugar sagrado, un intento de profanar el santuario de la fe. El sufrimiento del pueblo, en este contexto, es el dolor de la ciudad sitiada, pero también la evidencia de que lo que se está defendiendo es de valor inestimable para toda la humanidad.
La analogía del desierto es igualmente relevante. México es forzado a atravesar un desierto de violencia y desesperanza, un periodo de prueba donde la fe es puesta al límite. El desierto, bíblicamente, es el lugar de la tentación y de la purificación. El ataque intenso, por lo tanto, no sirve solo para destruir, sino también para purificar la fe del pueblo, separando la cizaña del trigo y revelando a aquellos que se aferran a la promesa, incluso cuando todas las evidencias visibles apuntan al caos. El desierto mexicano es el campo donde la lealtad del pueblo a la Virgen de Guadalupe está siendo probada de la manera más intensa y dramática. El patrón más sutil, pero más peligroso, es el de la corrupción interna. Así como el paganismo entraba en Israel a través de matrimonios mixtos o reyes infieles, el ataque actual se infiltra en la sociedad mexicana a través de la corrupción de las élites, de las fallas institucionales y de la aceptación de ideologías que minan la base moral. La fuerza de oposición no necesita vencer al pueblo por la fuerza bruta. Basta que lo corrompa internamente, que lo haga dudar de la justicia y de la bondad, para que la resistencia espiritual se desmorone. La lucha en México es, por lo tanto, la lucha contra la corrosión interna de la esperanza y de la moralidad, un patrón de ataque que se ha repetido en toda la historia de las naciones depositarias de grandes llamados. Las evidencias que sustentan la tesis del asalto espiritual desproporcionado a México no son meras conjeturas, están inscritas en la propia naturaleza y en la intensidad de la violencia que observamos. La brutalidad del narcotráfico, por ejemplo, trasciende la lógica del lucro criminal. Cuando líderes de cárteles realizan rituales de sacrificio, cuando usan símbolos ocultistas o fuerzan a sus miembros a adorar a la Santa Muerte, esto no es solo crimen. Es la manifestación de una estructura que conscientemente opera bajo un código espiritual de muerte y oscuridad, buscando poder e impunidad a través de pactos sombríos, lo que prueba que estamos lidiando con algo que va más allá de meras disputas territoriales o económicas. El crecimiento vertiginoso del culto a la Santa Muerte es una evidencia conceptual y estadística de la ofensiva. Este culto, que no existía con esta prominencia hace pocas décadas, ha explotado en popularidad justamente en el auge de la guerra contra el narcotráfico y el caos social. Se establece como una antítesis directa a la Virgen de Guadalupe, siendo adorado por muchos criminales y por aquellos que han perdido la esperanza en el sistema. La Santa Muerte es la oferta alternativa del antagonista, una invitación directa a la lealtad al espíritu de muerte en un país cuya fundación espiritual fue la promesa de vida, confirmando la disputa por el alma del pueblo mexicano a través de la polarización de los íconos de devoción. Otra frente de ataque evidente es la legal e ideológica, que intenta minar las estructuras que sostienen la fe. Los recientes intentos de desmonte institucional de la familia y de los valores tradicionales, a través de leyes y reformas que promueven la desintegración social y el relativismo moral, son armas sutiles, pero eficaces. El objetivo no es solo cambiar la legislación, sino deslegitimar la moralidad cristiana como base de la convivencia social, creando un ambiente donde la resistencia ética es debilitada. Cuando el Estado, o partes de él, opera alineado con agendas de desintegración, se convierte en un agente de la fuerza histórica que pavimenta el camino para el caos espiritual. El propio histórico de persecución demuestra la persistencia de la resistencia. Consecuentemente, la persistencia del ataque. El recuerdo de la guerra cristera, donde miles de laicos y sacerdotes fueron martirizados por negarse a renunciar a su fe, sirve como un precedente histórico que refuerza la idea de que México ha estado bajo presión extrema durante mucho tiempo. La persistencia en atacar esta fe, incluso después de siglos de martirio y resistencia, atestigua el hecho de que la fe mexicana es vista como una amenaza real al dominio del antagonista, y que él no descansará mientras no intente quebrar esa resiliencia. La evidencia del sufrimiento humano en México también debe leerse con lentes espirituales. La crueldad innecesaria y el uso del terror como táctica de control social no son eficientes solo como herramientas criminales. Son rituales de intimidación que buscan quebrar la esperanza y sembrar el miedo paralizante en el corazón del pueblo. El uso del miedo como arma principal, forzando al pueblo fiel a dudar de la protección divina y a buscar refugio en poderes terrenales y oscuros, es una táctica clásica de guerra espiritual, transformando el sufrimiento en un campo fértil para la desesperanza y para la aceptación de la cultura de muerte. Por último, el contraste entre la profunda devoción popular y el caos institucional refuerza la tesis de polarización.
mientras millones de mexicanos mantienen una fe viva, demostrada en peregrinaciones masivas y en la fuerza de sus tradiciones, las estructuras de poder parecen cada vez más corroídas e ineficaces. Esta dicotomía es la propia imagen del conflicto. De un lado, la fuerza inquebrantable de la fe popular; del otro, la fragilidad y la corrupción del sistema, que funciona como una puerta abierta para la manifestación de las fuerzas sombrías, probando que el ataque está dirigido precisamente a desmantelar la alianza que sostiene al pueblo. La tensión dramática en el guión se intensifica a medida que las fuerzas en confrontación se vuelven más visibles y sus tácticas más radicales. El desarrollo del asalto espiritual alcanza su pico cuando el narcotráfico, el brazo material del sistema de muerte, deja de ser una amenaza oculta y se asume como una estructura paralela de poder, desafiando la soberanía del Estado y la moralidad de la Iglesia. Testimoniamos el ascenso de un poder que opera con impunidad casi total, donde el miedo se convierte en la moneda más fuerte y la violencia, la ley suprema. Esta escalada de anarquía es la señal de que el antagonista está confiado en su capacidad de quebrar la espina dorsal de la esperanza mexicana. La fuerza de oposición, al percibir que la fe no es fácilmente extinguida por la violencia física, cambia el foco hacia la corrupción moral e ideológica, aumentando el nivel de urgencia en la narrativa. El ataque ahora se concentra en sembrar la duda sobre la justicia divina. Si el sufrimiento es tan intenso y la impunidad tan alta, ¿cómo puede ser verdadera la promesa de protección de Guadalupe? Esta es la táctica más peligrosa, pues ataca la fuente de la resiliencia, transformando el dolor en cinismo. La tensión nace del dilema forzado. ¿Elegirá el pueblo la desesperanza o la fe, incluso ante la evidencia del caos que parece tragarse a la nación? Con cada nueva ley que debilita a la familia o la libertad religiosa, la tensión aumenta, pues revela la frente legal del ataque, mostrando que el conflicto no está solo en las montañas y barriadas, sino en los gabinetes de poder. La fuerza histórica, compuesta por sistemas políticos e intelectuales seculares y corruptos, trabaja metódicamente para remover cualquier vestigio de influencia moral de la esfera pública, pavimentando el camino para que el crimen y el sincretismo destructivo se conviertan en la norma social aceptada. El espectador siente la urgencia de que la batalla se está perdiendo en el campo de la cultura y de la ley, haciendo de la resistencia una necesidad vital e inmediata. El crecimiento de la Santa Muerte, en oposición directa a la Virgen de Guadalupe, es el clímax simbólico de esa tensión. El antagonista pone dos símbolos de lealtad en confrontación abierta: la Madre de la Vida versus la Señora de la Muerte. Este es un enfrentamiento visualmente potente y profundamente cargado de significado, pues obliga al pueblo a posicionarse, a hacer una elección de lealtad espiritual que afecta su vida material. La creciente aceptación de la Santa Muerte entre las masas desesperadas es el indicador de que el cerco se está estrechando, y que la fe popular está bajo el riesgo de ser fatalmente corrompida, elevando el nivel de tensión al máximo. El pueblo mexicano, el oprimido fiel, es llevado al límite. La tensión radica en su resistencia terca, en su negativa a soltar el estandarte de Guadalupe, incluso cuando el suelo bajo sus pies está manchado de sangre. La narrativa construye el sentimiento de que la presión es insostenible y que un punto de inflexión es inminente. El sufrimiento, en lugar de destruir la fe, la purifica, pero el costo humano es altísimo. Conducimos al espectador al borde del precipicio, donde la única salida no es una solución política, sino una reafirmación profunda y visceral de la alianza divina, una elección de vida o muerte que está a punto de ser tomada. La progresión dramática nos lleva a reconocer que la intensidad del ataque no es una señal de debilidad del pueblo, sino una prueba de su fuerza no reconocida. La violencia desproporcionada es el último recurso del antagonista contra una fe que no puede destruir. Si ataca con tanta furia, es porque la vocación de México está a punto de manifestarse plenamente, y el punto de inflexión que se acerca no es el fin de la lucha, sino la revelación de la magnitud de la victoria que se está disputando, haciendo que el sufrimiento actual sea el preludio de un gran evento, y preparando al espectador para la conclusión conceptual de la narrativa. El punto de inflexión de la narrativa no es un evento en el futuro, sino una percepción profunda e histórica que se impone al espectador. La batalla está en su apogeo justamente porque la vocación espiritual de México está a punto de manifestarse plenamente. La intensidad del ataque, la furia desproporcionada del caos, es la señal profética más clara de que la promesa de Tepeyac no está fallando,
sino siendo probada para un propósito mayor. México no es atacado por ser débil, sino por ser el punto estratégico donde la resistencia espiritual de las Américas se concentra, y esa revelación cambia por completo la forma en que interpretamos el sufrimiento. La virada conceptual revela que el crimen organizado en México no es solo una manifestación de avaricia, sino un desafío directo al poder de la intercesora. El sistema de muerte busca usurpar el poder espiritual del territorio. El punto de inflexión es, por lo tanto, la comprensión de que cada acto de fe, cada plegaria hecha en medio del miedo, cada familia que resiste a la desintegración, es un acto de guerra espiritual que neutraliza la ofensiva del antagonista. El clímax no es la violencia, sino la persistencia de la fe a pesar de la violencia. El insight profundo sobre el sistema analizado es que la lucha es existencial. El antagonismo entre la promesa de Guadalupe y el culto a la Santa Muerte representa la elección cósmica entre la vida y la muerte, entre la misericordia y el sacrificio. El punto de inflexión fuerza al espectador a reconocer que no hay término medio. México está siendo forzado a un acto de definición espiritual, y la lucha que vemos es el reflejo de esta coerción a la máxima polarización, donde el enemigo necesita que el pueblo se declare, y el tiempo para una elección ambigua se ha agotado por completo. La virada es la inversión del significado del ataque. Lo que parecía ser un abandono o una señal de derrota, el caos y la violencia, es, en realidad, la medida exacta de la victoria que se está protegiendo, el poder inquebrantable de la fe de millones de almas. El antagonista está desesperado porque, a pesar de toda su furia y todas sus tácticas, el núcleo de la identidad mexicana permanece inalterado, firmemente anclado en la alianza divina. Esta revelación transforma el miedo en un llamado a la valentía, y el caos en un campo de pruebas de la lealtad. La virada exige que el espectador entienda que el foco de la batalla es la verdad. El antagonista trabaja para vender la mentira de la desesperanza. El punto de inflexión es el momento en que la luz del análisis profético expone esta táctica, revelando que la única respuesta eficaz al caos es una renovación radical de la esperanza y de la vigilancia. La intensidad de la prueba es, paradójicamente, la mayor evidencia del destino glorioso de México y del poder de la intervención que lo protege, garantizando que el sufrimiento no sea en vano, sino la forja de una fe inquebrantable y combativa. La principal consecuencia de esta intensa guerra espiritual es la revelación de que las estructuras de poder global y local no son puramente políticas o económicas, sino que poseen una base y un motor espiritual que las impulsan. Lo que sucede en México, por lo tanto, sirve como un mapa para el mundo, mostrando que el crimen organizado y la corrupción no son solo problemas de seguridad pública, son entidades que trascienden la criminalidad, actuando como brazos de una fuerza que busca establecer la anarquía y la muerte como orden social. Y esta comprensión exige un cambio radical en la forma en que enfrentamos estos desafíos. Para el espectador, la implicación personal y social es profunda. La lucha mexicana es un ensayo, un campo de pruebas para la batalla de todos los pueblos. Si la fe, la familia y los valores resisten en este punto focal de alta presión, hay esperanza de que la resistencia sea posible en cualquier lugar. El sufrimiento de México exige del público una toma de conciencia urgente sobre el carácter espiritual de todas las luchas, desde las ideológicas hasta las sociales, y clama por una respuesta que no sea solo política, sino de vigilancia, oración y una defensa incondicional de los valores de vida que están siendo atacados globalmente. El significado histórico reside en reconocer que México no es solo víctima, sino un combatiente crucial. Su resistencia incesante a la anarquía y al espíritu de muerte, mantenida por la Alianza de Guadalupe, actúa como un ancla espiritual para toda América Latina. El destino del continente está intrínsecamente ligado a la lealtad de este pueblo a su vocación. Si la resistencia falla, el efecto dominó de secularización y desesperación se esparcirá, pero si la fe se mantiene firme, servirá como un faro, mostrando que la intervención divina es más poderosa que el caos más bien orquestado por el antagonista. Una consecuencia directa del asalto es la polarización extrema de la sociedad, que se divide entre la fe inquebrantable y la desesperanza violenta. Este cisma social, aunque doloroso, tiene un significado. Fuerza la definición. La inestabilidad y el sufrimiento social sirven como campos fértiles para la opresión, pero también fuerzan al pueblo a elegir de forma clara. El significado profundo es que la neutralidad ya no es una opción. Cada mexicano,
y por extensión, cada observador, es convocado a posicionarse en el conflicto, eligiendo entre la esperanza que rescata y el sistema que destruye. La transformación en juego es la purificación de la fe. El ataque intenso busca anular la promesa, pero acaba por revelar la magnitud de la fe del pueblo oprimido fiel. El significado del sufrimiento es la forja de una fe más auténtica y combativa, que no depende de estructuras políticas o sociales, sino de una relación personal y comunitaria inquebrantable con lo divino. La persistencia de esa devoción frente a la muerte es el milagro continuo que sostiene al país, y la lección para el mundo es que la mayor prueba de la fuerza de un pueblo es la violencia de la guerra que se libra contra él. Finalmente, el ataque a México significa que la batalla por el futuro de las Américas se está librando ahora, en suelo mexicano, y con tácticas espirituales e ideológicas, además de las criminales. La lucha es por el control de la narrativa y de la conciencia. El significado es un llamado a la acción. La persistencia del caos solo prevalece donde la fe falla en ser activa y combativa, y la resistencia de México es la lección fundamental de que el poder reside en la lealtad a la alianza divina, exigiendo de todos nosotros una vigilancia renovada y una participación consciente en la defensa de los valores esenciales. Lo que México nos enseña, en medio de su sufrimiento, es que la verdad profunda es que no existe vacío espiritual. Donde la fe es debilitada, donde la esperanza falla en ser activa y donde la alianza divina es descuidada, allí el caos se manifiesta con furia redoblada, a menudo bajo la máscara de la política, del crimen o de la ideología. El asalto desproporcionado al pueblo mexicano no debe generar miedo paralizante, sino revelar la magnitud de la vocación de esta nación y la urgencia de una respuesta espiritual global, probando que la mayor defensa contra la anarquía es la lealtad inquebrantable a la promesa de vida. El ataque intenso que presenciamos en México es, por lo tanto, el mayor atestado del valor inestimable de la fe que se está defendiendo. El antagonista solo desperdicia tanta energía contra aquello que realmente lo amenaza y que representa un obstáculo a su agenda. La persistencia de la devoción a Guadalupe, la resistencia de la familia y la terquedad de mantener la esperanza viva, incluso bajo la amenaza de la muerte, son nuestra mayor lección de coraje y la señal más clara de que la victoria final ya ha sido prometida y está siendo arduamente conquistada en el campo de batalla espiritual. Que la imagen del pueblo mexicano, oprimido y resiliente, sirva como un espejo y una alerta para todos nosotros. La intensidad de la lucha es el precio de la alianza. El caos solo prevalece donde permitimos que el miedo y la desesperanza tomen el lugar de la fe activa. La resistencia de México es un llamado profético para que despertemos, reconozcamos la naturaleza espiritual de todos los conflictos y nos mantengamos vigilantes, pues la defensa de la vida, de la familia y de la verdad es nuestra única y verdadera trinchera contra el avance del sistema de muerte. Si este contenido te hizo sentido, déjanos tu comentario y suscríbete para seguir acompañando análisis como este.